bienvenidos a Madrid. Cosas muy rápidas. Bueno, ya lo conocéis, yo creo que todos. ¿Hay alguno nuevo? No. Genial. La web de Madrid grabamos los vídeos, los subimos todos ahí. Muy rápido. Glitch, queda ya menos de un mes. 30 de marzo tenemos los workshops. Y viernes y sábado conferencia. Ya está toda la agenda, todavía podéis comprar los tickets hasta por lo menos una semana antes. ¿Y qué más? Estamos buscando voluntarios. Si no tenéis la entrada de Glitch y queréis venir gratis a la conferencia, a cambio de estar ayudándonos con en alguna charla para controlar tiempos y demás, si queréis hablamos luego al final. Más cosas. Hemos acordado con OCI los 2 días anteriores a Glitch, 28 y 29, va a haber un training que va a dar Jeff Brown, intensivo, sobre Grails 3. El precio van a ser $200 por los 2 días, y si venís a Glitch es la mitad y serán $100. Si estáis interesados os recomiendo que os apuntéis porque es un precio muy barato comparado con lo que ofrecen normalmente, y es con Jeff, o sea que... ¿Y qué más? Los sponsors, que ya los he contado otras veces. Virtual, que nos paga el Meetup y José Miguel graba las charlas. 20, que nos deja como siempre las oficinas. JetBrains, sortearé una licencia de cualquier producto de JetBrains al final de la charla. Glitch, que la capturadora por ejemplo ha pagado Glitch. Y tenemos un nuevo sponsor, OCI, que nos van a pagar las cañas. Así que hoy, los que os quedéis, la primera ronda la pago yo. La pago. Y nada, ya os dejo con Sergio. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Sergio Delano, trabajo en OCI, en el equipo de desarrollo de Grails. Os vengo a hablar de desarrollo de aplicaciones para tvOS usando Grails, usando en concreto el framework TVMLKit. Mi Twitter es sdelamo, Sergio Delamo, mi@sergiodelamo.com. ¿Quién tenéis un Apple TV en casa? ¿Alguien? ¿Nadie? Apple TV es probablemente el producto más barato de Apple, de menor entrada, y creo que es desde hace 2 años, el sistema operativo se llama tvOS, permite el desarrollo de aplicaciones, ¿vale? Muy parecido el concepto es el mismo, tienen una tienda de aplicaciones igual que tienes en App Store, y puedes vender aplicaciones, puedes tener in-app purchases igual. Suscripciones, la diferencia es que como es un entorno muy diferente, ellos permiten el desarrollo de aplicaciones nativas y permiten el desarrollo de aplicaciones basadas en TVMLKit, que básicamente vamos a descubrir. TVMLKit es un framework basado en templates que te permite construir aplicaciones con el look and feel más o menos de las aplicaciones de Apple, es decir, tienes out of the box, tienes pues, un montón de cosas, tienes el espaciado, los márgenes, los sombreados, las aplicaciones se ven bien y son performance, ¿vale? La segunda parte de la charla vamos a ver cómo desarrollan estas aplicaciones usando Grails. Vais a ver que este tipo de desarrollo te permite centrarte mucho en lo que es el contenido de la aplicación, que al final se centra en dejarte que los vídeos, tus cursos, tu material que hagas brille por encima de otros, ¿vale? Cuando te compras un Apple TV, tienes algunas aplicaciones que por defecto ya usan TVMLKit, ¿vale? Esta, por ejemplo, es un pantallazo de la aplicación del App Store de Apple TV. Esto es la aplicación de Movies. Esto es lo que le llaman un product template, ¿vale? Donde se te muestra información del producto, te dejan comprar la película, ver el tráiler, alquilarla, te ponen un cross-sell abajo de otras películas parecidas. Esto, por ejemplo, es la vista de búsqueda. Cuando en el mando de Apple TV pulsas un botón de voz, te sale esta interfaz en el que básicamente todos estos componentes
están hechos con el framework, ¿vale? Esto es una captura, por ejemplo, de Apple Music. Todas estas aplicaciones están hechas con TWMKit, ¿vale? Todas estas aplicaciones te vienen por defecto cuando te compras una Apple TV, te vienen. Hace mucho hincapié en que, aunque vais a ver que las similitudes entre un navegador y HTML y los documentos TWML y el renderizado de Apple TV se asemeja un montón, ellos te hacen mucha experiencia en que no lo pienses así, sino que pienses que es una experiencia nativa, que las aplicaciones que hagan de esta manera van a ser performance. Al final se basa en dos componentes, sobre todo son los que mueven la fiesta. Por una parte templates en XML y por otra parte JavaScript, que es el que básicamente se encarga de orquestar todo y permitirle la navegación dentro de una aplicación. Por defecto, cuando usas templates de TWML vais a ver que las cosas se ven bien, que ya out of the box las cosas están bien y se puede llevar a producción, pero si necesitáis cualquier cosa es configurable. Básicamente se puede aplicar CSS, igual que aplicáis CSS a un documento de HTML, lo único que utilizan son bastante media queries específicas de TWML para hacer ciertas cosas, ¿vale? Es extensible, podéis hacer vuestros propios templates TWML. No voy a tocar esto porque tampoco lo he probado, pero hay charlas de la última conferencia de desarrollo de Apple en el que muestran el ejemplo de extender y hacer tu propio template. La primera parte sería hacer la aplicación en Xcode. Os lo voy a mostrar luego mejor. Básicamente haces una aplicación en Xcode y le dices dónde apunta tu servidor, dónde están tu JavaScript, que se va a bajar la aplicación nativa, y ese JavaScript se va a encargar luego de o bien pedir archivos XML en un servidor o bien que el propio JavaScript los construya, y luego toda la funcionalidad que te da TWMLKit JS, que es básicamente el framework de JavaScript que tienen ellos, que es una especie de mezcla entre componentes propios del sistema operativo y componentes a los que todos estamos habituados, como trabajar con un DOM o utilizar la parte de storage para guardar cosas o la parte de HTTP request. La arquitectura de la aplicación sería el usuario final, al final se va a instalar una aplicación en su dispositivo, ¿vale? Esa aplicación, en nuestro caso se va a comunicar con una aplicación Grace, ¿vale? O si no utilizáis Grace, con una aplicación en la nube. Se va a bajar un JavaScript, ¿vale? Y luego este JavaScript, no se ve porque son flechas naranjas, pero básicamente se va a encargar de orquestar peticiones al servidor para que le den más documentos y mandarlos a una pila, ¿vale? La navegación de Apple TV tiene un botón de menú en el que tú vas avanzando, entonces van poniendo cosas en una pila y si das al botón de menú las vas sacando de la pila, ¿vale? Entonces tú en la pila puedes o bien agregar documentos o bien directamente reemplazar el documento y vaciar la pila, por así decirlo. Los archivos TWML te dan un aspecto por defecto. Hay una página, la página web de la documentación de TWML. Si os metéis a developer.apple.com, buscáis TWML, pues vais a ver que hay como 10 o 15 templates. Los templates tienen su estilo por defecto y te permiten customizarlos, ¿vale? Esto sería el formato de un documento TWML. Como veis, se asemeja mucho a un documento HTML, lo único que en vez de tener HTML tenemos document y luego en vez de tener body tenemos template name, ¿vale? Dentro de template name, pues cada template en concreto va a anidar sus propios elementos, y en la cabecera básicamente ahí metéis CSS y ya usáis media queries que te da el framework para estilizar las cosas. Cuando os metéis a la página de los top movies de la aplicación de movies, esto es lo que le llaman por defecto un stack template. Arriba tiene un carrusel. El carrusel, cuando tú te metes, si no tocas nada, automáticamente va pasando de película a película, y lo de abajo le llaman estanterías, ¿vale? Esto al final es un documento de XML como este, ¿vale? En el que tenéis un collection list, tenéis un carrusel y luego tenéis múltiples series, ¿vale?
La parte de arriba sería este snippet de XML y la parte de abajo sería una repetición de cells, ¿vale? Como veis hay que poner new and noteworthy, básicamente eso sería el header, y luego tenéis en las secciones tenéis los lookups, que básicamente son lo que serían los rectángulos con las imágenes de las películas. Y esto sería, el carrusel de arriba también tiene lookups y las imágenes individuales tienen lookups y títulos. En la aplicación por defecto de películas, ellos han cogido y han metido un estilo para que el título de la película no aparezca por debajo por defecto. El componente en sí, si no lo tocáis, en la demo que tengo yo luego, veréis que el título aparece por defecto, ¿vale? Eso es una customización que ellos han hecho. Y aquí os tengo una serie de ejemplos de templates, ¿vale? Pues por ejemplo, este es un template de la aplicación de fotos, este es el template de cuando compráis un bundle de películas, este es otro template con 3 tabs abajo, este es otro template con una especie de playlist de música. Todos estos templates en la documentación de Apple te viene cómo es la estructura del XML que tú tienes que definir, y tú, si tu servidor responde esto, tu JavaScript lo va a empujar a la pila y en el Apple TV te va a pitar esto, ¿vale? El framework de TWMLKit básicamente tiene cosas a las que estamos habituados, las cosas por ejemplo en verde, ¿vale? Pues para pedir cosas a un servidor, para manipular el DOM, para... yo no lo he probado, pero por ejemplo si queréis hacer un rating, podéis guardar por ejemplo el usuario que ha marcado las 5 estrellas en el storage, o luego ya cosas más específicas del sistema operativo, como por ejemplo player, playlist, media item, que lo vamos a ver luego, lo vais a utilizar para reproducir contenido, ¿vale? Para reproducir vídeo, que al final la mayoría de las aplicaciones de Apple TV que no son juegos, pues su core normalmente es el vídeo, ¿vale? Cuando yo vi que abrieron esto y que la manera en la que se hacían este tipo de aplicaciones era XML y JavaScript y se hacía todo en servidor, pues dije, joder, pues a mí me parece que Grails pega un montón, porque el tipo de aplicaciones que ellos te dicen para las aplicaciones, te dicen las aplicaciones que usan TWMLKit para desarrollarse son aplicaciones que dejan a la gente explorar, interactuar y consumir catálogos de contenido, ¿vale? Normalmente estos catálogos de contenidos se vienen a construir con una interfaz CRUD que Grails, me atrevería a decir que hay pocos frameworks que te permitan hacer un CRUD tan rápido y tan flexible como Grails, ¿vale? La segunda parte es en la versión 3 de Grails, si os vais a la página web de views.grails.org, los más famosos son los JSON views, pero también tenéis markup views, ¿vale? Que te permiten traen al renderizado de XML y al renderizado de JSON la misma promesa que en su día trajeron los GSPs, ¿vale? Que es desacoplar totalmente la vista del controlador, ¿vale? Vais a ver que el controlador va a responder un modelo normal y corriente, y con los markup view vamos a generar el XML que necesitamos para el Apple TV, que básicamente va a ser un documento que cumpla la especificación de TWM, ¿vale? La tercera pata por la que creo que pega muy bien es porque Grails de facto te viene, si no tocas nada, te va a configurar ya en tu build trail, te va a configurar el Asset Pipeline plugin, y el Asset Pipeline plugin se va a encargar de muchas cosas como mimificar, como los JavaScript, es decir, te va a hacer que te va a dar un extra de performance out of the box, vamos a tener que hacer nada, ¿vale? He estado haciendo un plugin de Grails para simplificar esto, ahora os lo voy a enseñar un poco. Básicamente el plugin tiene una clase de dominio que se llama media item, y un poco la funcionalidad de CRUD con un servicio y un controlador, para que tú básicamente calces este plugin a tu aplicación y puedas empezar a crear lo que serían fichas de vídeos, ¿vale? Pues con tu título, con tu subtítulo, con tu descripción y con los diferentes ratings, ¿vale? Cuando os metéis en un vídeo, veis estos botones que pone aquí por defecto, que es el rating de Rotten Tomatoes y en diferentes países, y luego los botones de HD. Básicamente todos estos botones, hay una página de resources que yo lo que he hecho ha sido básicamente crear una colección de enums para
un work in progress todavía, es sorprendentemente han definido un formato de XML, pero no han dado un XSD para validarlo, lo cual facilitaría mucho la vida de desarrollo, porque yo lo que quiero hacer es un test funcional que el XML que ocupa mi aplicación Grace le pase por un test y me diga, oye, esto es válido TVML, y me diga, sí es válido. Entonces, yo lo que he hecho es, voy a enseñar el plugin rápido. Plugin tiene una clase de dominio que se llama MediaItem. Que tiene estos elementos, son tal cual, los coge una clase de JavaScript que se llama MediaItem también, que es básicamente la que vais a tener que utilizar para reproducir vídeo. Esto sigue a la imagen del vídeo, que también es tal cual, la denominan ahí. Y luego estos también muy habitual en los vídeos es definir la duración del vídeo en minutos, segundos y el año en el que se sacó el vídeo, ¿vale? Si tiene subtítulos, si está en high definitions, y luego estos son una serie de ratings, ¿vale? En España no lo uso, no sé si es que no lo han querido hacer, ¿ok? Dependiendo del país, hay una serie de ratings que lo puedes definir. Yo lo que he hecho es, a todos estos enums les he metido un undefined, de manera que tú en tu clase de dominio, si no quieres definir el rating del país en concreto, pues lo dejas en undefined, que es por defecto, y ya está, ¿vale? Luego le he metido también unos hashmany de string de los editores del vídeo, de los videógrafos en castellano sería, y los créditos de la música, que lo vais a ver que ese tipo de metadata del vídeo normalmente se muestra en la barra izquierda, ¿vale? Luego lo que he cogido es, he cogido todos los ejemplos de TVML válido que he encontrado, que no son muchos, y los he metido aquí en mi directorio de resources, ¿vale? Los he pasado por un programa de Mac que, pasándole muchos XML, le genera un XSD. El XSD es el que me vale para validar, ¿vale? Te genera este archivo, que en teoría este es un XSD, que es lo que Apple te debería dar, en el que te dijera, pues, si este es un TVML válido, tiene que cumplir esto. Y luego lo que he hecho es un trait que le llamo TVML Validator, que básicamente utiliza el XSD y te dice si es válido o no válido, ¿vale? Este trait, la idea es que se usara en test funcionales. Probablemente habría que partir el plugin en dos para que esta clase lo metiera solamente y el XSD lo metiera solamente en test compile, ¿vale? Vale, hasta aquí el plugin, ¿vale? Ahora os enseño un poco cómo lo uso. Como veis, el plugin lo único que hace es facilitar un poco la vida, ¿vale? Para crear la aplicación en Xcode está chupado. Básicamente lo único que tendréis que hacer sería venir aquí, New Project, y aquí seleccionáis el sistema operativo para que queréis, el tvOS, y seleccionáis la plantilla de TVML Application, ¿vale? Yo ya la tengo aquí creada, ¿vale? En el App Delegate, ¿vale? Que es el main de las aplicaciones del mundo iOS y tvOS, aquí tenéis dos variables en las que definís dónde está el servidor y dónde está el archivo JavaScript que vais a pedir por defecto, ¿vale? Este archivo lo pide más abajo, ¿vale? Lo pide más abajo, se lo baja y le empieza la fiesta, ¿vale? Esto es lo único que tenéis que tocar, esta línea y esta línea. Entonces yo lo que he hecho es, y la manera en la que os recomiendo de crear aplicaciones Grace, es en vez de crearlas con el comando de Grace create app, como hay muchos fichos ya nuevos, la manera más fácil para mí es creáis un directorio, os metéis en la consola de Grace. En mi caso yo voy a usar el profile y aquí os autocompleta y vais a poder ver los fichos de cada profile, ¿vale? Porque si no, lo otro te tienes que acordar de memoria. Entonces, yo voy a seleccionar el profile, en la aplicación que he hecho es seleccionar el profile de web, porque tengo una parte que es un CRUD donde cargo los vídeos, ¿vale? Pero lo más sencillo aquí sería seleccionar el REST profile y usar directamente el markup, ¿vale? Si seleccionáis el web,
y aquí seleccionáis en features, os va a autocompletar las features que os da, ¿vale? Si no cogéis ningún feature por defecto, él os va a meter Hibernate por defecto, ¿vale? Si metéis cualquier otro feature, o sea, si yo aquí meto Markup Views, él ya no me va a meter Hibernate. Entonces, si queréis que Gorm funcione, meter Hibernate también, porque si no, olvidad de Gorm, ¿vale? Entonces, si queréis utilizar Hibernate, pues metéis aquí Hibernate, aquí lo autocompletar ya se acaba, y le ponéis in place, ¿vale? Y eso os va a crear la aplicación en el directorio donde estáis. ¿Vale? Esto es una SAE. Yo tengo aquí mi aplicación creada, ¿vale? Entonces, en el BitTorrent le he metido la referencia al plugin, ¿vale? El plugin todavía no lo tengo ni en JCenter, yo creo. Le he metido directamente el URL de mi cuenta de Bitly, ¿vale? En Bootstrap yo tengo aquí un método que me devuelve una lista de mapas en el que tengo hace un montón de años tuve la suerte que me dieron un proyecto para hacer una aplicación móvil y dentro de ese proyecto colaboré con un cámara acojonante que se llamaba Paco Vitals, que dentro de ese proyecto hizo como 15 vídeos de la provincia de Guadalajara, que vais a ver qué bonita es. Entonces lo que he hecho es coger estos 15 vídeos con su metadata, ¿vale? Y cargarlos aquí, ¿vale? Entonces luego en lo que sería en el init del Bootstrap los itero y llamo a mi clase de dominio que me viene del plugin y lo guardo tal cual, ¿vale? Por aquellas cosas de la trampa del directo, yo uso AMP en Mac, básicamente esto es un Apache, no AMPs. Es un Apache, ¿vale? En el que tú escucha misteriosamente si no lo tocas en el puerto 8888 y la base de datos en el 8889, no sé por qué funciona así, pero así, la base de datos es MySQL. Entonces, yo tengo aquí un servidor que básicamente ese servidor Apache está escuchando en el puerto 888 con todas mis vídeos aquí cargados, ¿vale? Una colección de MP4 y una colección de imágenes, ¿vale? O sea, no tiene nada más, es archivos estáticos. Yo esto en producción lo tendría en Amazon S3, lo tendría todos los vídeos y todas las imágenes, ¿vale? Pero aquí lo tengo en mi ordenador local, ¿vale? Habéis visto que el punto de entrada de la aplicación era en assets.tvos.js, ¿vale? Vamos a ese archivo. Vale. Este app y este onLaunch ya viene de tvml.kit.js, ¿vale? Esto es el main del framework de JavaScript, ¿vale? Entonces le tienes que decir dónde empiezas y básicamente yo lo que he hecho es en el plugin me he hecho los tutoriales que te ponen ellos en los cursos y básicamente te van dando una serie de funciones, una serie de utilidades. Vale, esto es otra convención que he seguido, ¿vale? Los assets, que creo que el propio autor del asset pipeline te dice que cuando hagas un plugin, si tienes assets, los metas en un subdirectorio, ¿vale? Aunque tú lo puedes llamar sin el subdirectorio y si no tienes otro más, me parece que te lo va a encontrar. Como buena práctica, mételos en un subdirectorio de manera que esté un poco más claro que ese asset pertenece al plugin, ¿vale? Yo aquí he cargado una serie de funciones que básicamente son utilidades para, pues aquí veis que tengo apelo la creación de una pantalla de loading que básicamente es el XML, ¿vale? Ellos te recomiendan que como vas a tener tus delays de network, tú lo que hagas sea empujes el template de loading y cuando te llegue el documento hagas el swap, ¿vale? Entonces, lo que tengo aquí yo es una función que empuja el documento a la pila, a no ser que sea el loading template que lo reemplaza, ¿vale? Luego tengo otra función que vais a ver que la llamo el listeners, en el que pasándole lo que sería una URI de Grace, él me va a pedir el documento, me va a hacer un network request aquí asíncrono y con la respuesta del network request me lo empuja, ¿vale? Es decir, son unas, y luego tengo una función para reproducir un vídeo, ¿vale? En el que yo le paso la URL del vídeo, el media
file type, básicamente va a ser vídeo, pero la clase esta me pide que no se lo pasa, así que yo lo metí como parámetro en el método, y él me va a reproducir el vídeo. Tengo que crear un playlist, un player, y al final acabo reproduciendo el vídeo, ¿vale? Es decir, una serie de utilidades que si hacéis el tutorial de TWML vais a ver que lo vais a ir viendo. Yo las he metido directamente en el plugin, ¿vale? De manera que el código de la aplicación sea bastante poquito, ¿vale? Dejadme que vuelva a la aplicación. Vale, el getDocument viene del plugin, es una función de JavaScript que lo que habéis visto es me va a hacer un network request al extension, ¿vale? Esto va a irme al TWML controller de mi aplicación de Grails, que me va a escupir XML del formato TWML. Como la pila va a tener el documento de loading, me va a reemplazar el documento de loading por ese, ¿vale? Aquí arriba veis que yo he incluido el documento del plugin, ¿vale? El archivo del plugin. Este es mi código JavaScript que tengo yo aquí en cliente, no tengo más que... El resto es el código normal que tiene una aplicación de Grails, ¿vale? O sea, yo solamente tengo estas 3 líneas, ¿vale? Vale, pues como aquí me estamos pidiendo el TWML controller, vamos a ver el TWML controller, ¿vale? El TWML controller, sabéis que en Grails, en función del HTTP header, el accept encoding, tú puedes decirle, si tú le pasas yo acepto application JSON o yo acepto application XML, tú puedes decirle que el controller está listo, que te va a responder, te va a redireccionar. Si tú utilizas, por ejemplo, markup views, JSON views y GSPs normales, pues si tú no le pasas nada te va a hacer HTML, si no lo que sea XML o si no JSON. Yo particularmente creo que es mejor romperlo en un controller diferente y decirle que este controller escupa directamente XML, ¿vale? Y así no tienes que forzar a que tus clientes manden el header, ¿vale? Que está bien que lo mande, pero vamos, que si lo pones así, él por defecto va a intentar responder XML, ¿vale? Tengo 3 servicios, ¿vale? Un servicio muy tonto que es el Category Service. En mi Bootstrap, yo la trampa que he hecho es, tengo los vídeos definidos en 3 categorías, en etnografía, naturaleza o patrimonio. Lo que he hecho es, en la clase Media Item, el subtítulo es uno de los 3, ¿vale? Entonces lo que hago en este método es, básicamente, me va a retornar un set con esos 3 elementos, ¿vale? De manera que yo luego voy a poder crear estanterías por cada colección. Con un criteria query. Para pintar la barra de abajo, cuando me vaya a un vídeo en concreto, he creado un servicio que se llama Related Media Item Service, ¿vale? Un servicio muy sencillo en el que básicamente me va a devolver todos los media items que estén en la misma categoría, que en mi caso es un subtítulo, ¿vale? Y luego el Media Item GORM Service, yo últimamente, a mí me gusta poner a los servicios que trabajan con GORM, les intento poner GORM Service, por aquello de forzarme a encapsular toda la lógica de GORM en los servicios con el mismo sufijo, ¿vale? Este viene directamente del plugin y básicamente me va a devolver pues lo típico. El list me devuelve el comportamiento típico de un controller de Rails, la lista de todos y el total, ¿vale? Y como veis, aquí directamente mi método de index devuelve un modelo tal cual. Hasta aquí no hemos visto nada de XML, ¿vale? Entonces, en build.gradle, como he elegido markup views, si no lo elegís lo podéis meter después. Si metéis en el class path de las dependencies de build.script el views gradles, aplicáis aquí el views markup y aquí abajo definís la dependencia de compile, ¿vale? Ya podéis utilizar lo que le llamamos markup views. Markup view básicamente es en mis pistas, en vez de llamar a estos archivos .gsp, los llamo .gml, ¿vale? Las JSON views son .json, ¿vale? Estos son .gml, ¿vale? Y básicamente esto está en los hombros de Groovy, ¿vale? Groovy tiene muy buen soporte para generar XML. O sea, más que magia de Grails, es magia de Groovy. Groovy directamente, no sé cómo se llama exactamente, me parece que se llama HTML Markup Template Engine o algo así, que básicamente es el que te da toda la funcionalidad para generar markup, ¿vale?
esto se comporta de una manera muy parecida a las JSON Views, ¿vale? Tu modelo lo defines aquí, este es el modelo que ha mandado mi controller, ¿vale? Yo tengo mi media item list, mi media item count, que me da lo uso, y mis categorías, ¿vale? Y aquí tú ya estás definiendo XML, ¿vale? Lo defines igual que se definiría en Glue y básicamente cuando quieras anidar abres brazos, cuando quieras básicamente crear atributos lo defines como así, ¿vale? Esto básicamente sería un elemento lookup con el atributo onSelect, ¿vale? Como veis, esto es un onSelect, el típico onSelect que va a responder este JavaScript, ¿vale? Este es un call a mi función de JavaScript que, como veis, llama mi controller artVMLShow. Dejadme que os abra el navegador. Es decir, este controller me escupe directamente este XML, ¿vale? Que es el XML que cumple el formato TVML que me han definido para este template en concreto que yo quiero, ¿vale? Y como veis, se genera de una manera bastante sencilla en Groovy, ¿vale? Básicamente trabajas con tus clases tal cual. Lo único que tenéis que tener cuidado es si queréis llamar, por ejemplo, a gmessage, necesitáis llamarlo con dispunto, ¿vale? Si no, os da una excepción. Vale, este sería mi vista de lo que sería la colección. Y mi vista de detalle en el controller, yo tengo aquí mi action show, en el que igual pues me traigo el media item y luego tengo otro servicio que me da los media items relacionados, se lo paso el mapa del modelo, en el que tengo dos claves, media item y related media items, y luego tengo igual, tengo mi archivo .show gml con la convención de que está dentro de la carpeta tvml, porque es dentro de la vista del action show del control de tvml, y básicamente todo esto va subiendo tu XML anidado, y aquí veis que intercalo un if de Groovy. Aquí intercambio un niche en el que voy a básicamente, por si hay varios videógrafos, me va a sacar un text, ¿vale? Y lo mismo con editors. Y luego aquí he metido básicamente, aquí estoy reutilizando útiles del plugin, en el que básicamente, si el rating de Brasil no está undefined, pues meto el icono, si no está undefined meto el icono, que en mi caso, como no estoy utilizando ninguno de estos ratings, no vais a ver nada en pantalla. Lo único que vais a ver es que los tengo marcados como alta definición y vais a ver que el icono de HD aparece, ¿vale? Y aquí abajo es la estantería de XML de los vídeos relacionados. Y esto al final te da un XML tal que así, ¿vale? Yo lo que quiero hacer es que el plugin te dé un trait, que tú puedas hacer un test funcional que te valide que el output de esto sea un TVML válido, porque esto te va a quitar mucho dolor de cabeza a la hora de debugar, porque si tú a la aplicación le estás mandando un XML no válido, no te van a renderizar nada, ¿vale? Veis aquí el patch de alta definición está aquí metido. Para reproducir el vídeo veis que yo aquí tengo onSelect y tengo ya la llamada con el play a la URL directamente. Esta es una función de JavaScript que te da el plugin, ¿vale? Que os he enseñado antes, y el onPlay o el onSelect, la diferencia es el Apple TV tiene dos botones, botón de play, que lo podéis pulsar en cualquier momento, y luego tiene un trackpad que si pulsas sería el onSelect, ¿vale? Yo lo que quiero es que tanto si pulso el onSelect como si pulso el play, me muestre el vídeo, ¿vale? Pues con esto en marcha, el siguiente paso sería ejecutar la aplicación. El template que he definido básicamente tiene tres estanterías con un scroll horizontal. En la cabecera la he cogido directamente de message.properties. Esta es otra cosa que también te da Grace out of the box, que es la internalización, que en este caso viene muy bien, ¿vale? Si yo pulso en cualquier vídeo, me carga, aquí me ha hecho la petición a show, ¿vale? Me baja, veis que en función del vídeo él automáticamente se encarga de hacerme un gradiente de color dependiendo del vídeo, ¿vale? Los créditos que os he dicho me los pinta aquí bonitos a la izquierda, ¿vale? Si yo me voy aquí abajo a cualquier otro vídeo, cargo otro vídeo y si le doy al play, me lo reproduce, ¿vale?
las URLs extension de eso. Vale, no sé lo que pasa si es muy bonito, pero... Guadalajara es muy bonita, ¿eh? La ciudad no, pero la provincia sí. Entonces, si, sobre todo la Sierra Norte de Guadalajara está a 1 hora de Madrid, si animaros a descubrirla, ¿vale? Toda la capacidad del player del vídeo, pasar para adelante, rebobinar, pausar, etcétera, todo eso lo tenéis a Dropbox, ¿vale? No tenéis que hacer nada, ¿vale? Y eso es una aplicación de TVML hecha en inglés. Creo que no tengo nada más. Suscribiros a Luis Calvari. Y si tenéis alguna pregunta, por favor. ¿Qué has usado para testear? Para testear puedes conectar, para testear el JavaScript de errores de este tipo. ¿O para probar una aplicación? Para probarla en Mac. Por defecto en Xcode te dan un emulador del Apple TV. O sea, lo que has visto ahí, la aplicación corriendo es el emulador de Apple TV. Tú puedes conectarte como las herramientas de desarrollo de Safari para sacar también, hacer el troubleshooting del JavaScript, ¿vale? En teoría te puedes sacar hasta puedes hacer un console.log y verlo también. Si lo que le estáis mandando no funciona, ¿vale? Él aquí en la consola de logs de Xcode os va a decir que vais a ver un crash, ¿vale? Pero las herramientas para testear, básicamente, yo lo que quiero es tener un XSD que me permita estar 100% seguro que lo que devuelve el servidor es TVML válido, con eso te quitas 1000 problemas. Y luego ya la otra parte de debug que te queda es que las transiciones de JavaScript que hagas, que tu código JavaScript sea válido. Podéis usar, el código que uso yo es JavaScript de los antiguos, pero el formato de soporta, me parece, desde iOS 10, creo que soporta la última versión de JavaScript, me parece la C6, me parece, no sé si es la última. Como el JavaScript más moderno. No sé si te respondo. Yo quería hacerte una pregunta sobre la forma en la que consume el vídeo esto, este framework, o como se llama, esta forma de programar para hacer aplicaciones para Apple TV. A la hora de hacer la petición al vídeo al servidor, me interesa un poco en plan cómo se traen los datos del vídeo, si los trae todos de golpe, si los trae progresivamente, si eso se puede configurar o no. No sé si es no traseado, en teoría trabajan por debajo con la misma. Yo entiendo que lo hacen que lo pueden hacer progresivamente. Yo sé que hay funcionalidades, en el framework de JavaScript hay funcionalidades bastante avanzadas o sea, te permiten, por ejemplo, meter anuncios, te permiten state y al o sea, te permiten hacer virguerías de ese tipo. Así que entiendo que sí que te permiten entrar el vídeo troceado. No lo sé, la verdad es que ahí no he probado. O sea, yo en lo que es reproducción de vídeo he llegado hasta a crear un playlist, un player y meter vídeo. Pero sí que he visto que tienen ese tipo de cosas. Tienen, por ejemplo, en la última versión yo puedo hacer que un vídeo se reproduzca automáticamente cuando la persona entre, que dependiendo de la aplicación puede tener sentido. Es decir, si por ejemplo Iván quiere hacer una aplicación de estas de glitch y aquí quiere hacer una intro, cuando la aplicación cargue este vídeo automáticamente se reproduzca y se ponga pantalla completa, lo que no sé es, o sea, yo entiendo que te hará streaming de vídeo, no sé exactamente. Si me refiero sobre todo por el tema de que no se traiga el vídeo todo de golpe, ¿sabes? Como que yo entiendo que no, o sea, entiendo que utilizará las tripas que utilizan ellos por dentro para, pues como cuando te alquilas una película, pero no lo sé. Estaba pensando cómo de bugueable es esto, porque muchas veces encontramos que los frameworks que no son nativos, al final está muy bien porque es fácil de utilizar o es más amplio para mucha gente, pero al final luego pierdes en cosas en debugging o en trazabilidad, esto explota y no sé de dónde explota y me tiro 2 días para encontrar de qué es. A ver, esto en teoría es nativo. O
sea, esto viene de Apple directamente. Los que hacen el framework es Apple. Sí que es verdad que yo he encontrado verdaderamente escasa documentación. O sea, hay como unos tutoriales, tienes tus de cómo son los que he visto yo, tienes tu documentación de los diferentes templates, tienes la documentación de las clases JavaScript y un par de charlas de más, pero no hay mucho más. O sea, no, yo entiendo que ellos lo usan internamente para este tipo de aplicaciones y entiendo que, pues, por ejemplo, la aplicación de ClanTV de España está hecho con esto. Todo lo que son aplicaciones de contenido están hechas con esto. Pues es debugleable hasta cierto punto, porque si no te dan un XSD con el que validar el TVML que te estás mandando, pues estás un poco vendido. A mí me ha pasado, mandar el controller me esté escupiendo un TVML no válido y decir, pues no sé qué pasa. Pero está un poco crudo, la verdad es que ya tiene 2 años, pero yo entiendo que lo seguirán empujando. Desde luego es para la gente que no hace desarrollo móvil, es un punto de entrada muy fácil al ecosistema. Muchas gracias. Gracias.